Bueno, buenos días a todos. Este es un video que sintetiza las principales ideas que a mí me interesaba que ustedes puedan rescatar del texto sobre George Canguilhem, que está escrito por Sandra Caponi, que hace una síntesis de algunas de sus ideas acerca del concepto de salud y se llama George Canguilhem y el Estatuto Epistemológico del Concepto de Salud. Antes de arrancar, yo les quería mostrar una foto y contar muy brevemente quién fue George Canguilhem, que fue un filósofo, epistemólogo e historiador de las ciencias, que en el año 1943 se doctoró con una tesis titulada Ensayo sobre lo normal y lo patológico. Esta tesis posteriormente se convirtió en un libro de referencia para el campo de la salud mental. Él toma concepciones éticas y filosóficas para pensar el concepto de salud, es decir, corre a la salud de lo meramente biológico, orgánico y médico. Y toma la filosofía como el conjunto de cuestiones donde aquel que cuestiona es él mismo puesto en cuestión. Toma por un lado la premisa de Descartes, que reconoció la existencia de una parte del cuerpo humano vivo que es inaccesible a los otros y puramente accesible a su titular. Es decir, hay ciertas sensaciones, percepciones, ideas que son solamente accesibles a la propia persona y los demás nada pueden saber de ella. Esto para ubicar el lugar del médico, que no es el que tiene todo el saber sobre lo que pasa en el cuerpo de la persona con algún padecimiento, sino que hay, por el contrario, es la propia persona la que puede tener un saber más integral sobre su padecimiento. Por otro lado, Canguilhem se basa en la premisa de que todos compartimos hechos propios de la condición humana, como son el padecimiento, del dolor y el sufrimiento. Y todos y todas vivimos silenciosamente ese fenómeno al que le damos el nombre de salud. Acá introduce esto de que la salud es vivida en silencio, mientras que la enfermedad es justamente la expresión de un dolor, el grito del dolor o el del padecer, como contraposición en estas dos ideas, ¿no? A partir de allí, Canguilhem, tomando aportes de la filosofía y de la historia de las ciencias biomédicas, ¿no?, las ciencias de la medicina, construirá su argumentación referida a la salud como un concepto vulgar y como una cuestión filosófica. Él introduce estas cuestiones. ¿A qué se refiere con concepto vulgar? Significa que es un concepto que no se necesita ser científico ni médico para acceder a él, que todos podemos definir lo que es la salud. ¿Por qué llega a esto? Canguilhem toma una idea de Kant que dice: podemos sentirnos bien. Esto quiere decir juzgar según nuestra impresión de bienestar vital, pero nunca podemos saber si estamos bien. Nos sentimos bien, pero no podemos saber si estamos bien. La ausencia de la impresión de estar enfermo no le permite al hombre expresar que él está bien, sino aparentemente decir que él aparentemente está bien, ¿no? Esta cuestión de que uno a veces está enfermo y no lo sabe porque no lo siente, porque la enfermedad no tiene síntomas o porque, aunque los tenga, no los percibe. ¿Qué significa esto? Para Canguilhem, que toma esta cita de Kant, que la salud es un concepto que en parte es ajeno al campo del saber objetivo, que la experiencia de salud y enfermedad es personal y subjetiva, que si ni siquiera la persona puede saber con certeza si no está enfermo, menos lo puede saber el médico, ¿no?, que no está sintiendo ese cuerpo subjetivo. Canguilhem fundamenta un concepto vulgar de la salud. Vulgar no como un sentido peyorativo, sino que
como contraposición a científico, que es un saber al alcance de cualquiera, que no hay que tener ningún conocimiento específico porque la salud es una vivencia. No pertenece al orden de los cálculos, no es el resultado de tablas comparativas de leyes o promedios estadísticos. Por lo tanto, no pertenece solo al ámbito científico. Es, por el contrario, un concepto que puede estar al alcance de todos y puede ser enunciado por cualquier ser humano vivo. Y acá posiciona el papel del médico, que se puede trasladar al de cualquier agente de salud, sean psicólogos, acompañantes terapéuticos, enfermeros, etc. Cuando hablamos de salud, no podemos evitar las referencias al dolor o al placer. De ese modo, estamos introduciendo sutilmente el concepto de cuerpo subjetivo, es decir, de cuerpo que siente y que padece y que es la propia persona la que nos puede hablar de eso. El médico no es entonces quien posee la verdad sobre la enfermedad y la salud, ya que esta verdad es particular y le pertenece a la persona que busca asistencia. La tarea del agente de salud es auxiliar a la persona con padecimiento que acude a una consulta a dar un sentido a ese conjunto de síntomas que de manera solitaria no consigue descifrar. El saber sobre la enfermedad no le pertenece al médico, sino que Canguilhem restituye ese saber al sujeto que padece. Y esto es una de las cuestiones centrales que a mí me interesaba que rescaten de las concepciones de Canguilhem. Él conceptualiza a la salud como apertura al riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? La salud como apertura al riesgo. Ese concepto vulgar de salud que escapa de todo cálculo, de los promedios estadísticos, de la medición por aparatos, esa salud no condicionada, es pensada por Canguilhem en términos de margen de seguridad. Por eso va a decir que al hablar de una salud deficiente estamos hablando de la restricción del margen de seguridad, la limitación del poder de tolerancia y de compensación a las agresiones del medio ambiente. La salud, ¿qué significa esto? Que la salud es la posibilidad de enfrentar situaciones nuevas. Es ampliar el margen de tolerancia o el margen de seguridad que cada uno posee para enfrentar y superar los problemas que se nos presentan en la vida. Problemas en términos no solo de dificultades, sino de desafíos, novedades, cuestiones repentinas o cambios para los que no estábamos preparados. Entonces aquí la salud tiene que ver con enfrentar directamente la vida, los cambios y situaciones que la vida impone. Siguiendo esta misma línea, Christophe de Jours, que es otro autor francés actual, que teorizó mucho acerca del trabajo y del sufrimiento del trabajo, va a decir que es la variedad, la variación, los cambios, lo que resulta más favorable a la salud. Las anomalías, entendidas como variaciones, no son parte de la enfermedad, sino parte de la vida. No poder hacerle frente a esos cambios es lo que determina la enfermedad. Pensar en la salud a partir de las variaciones y de las anomalías implica negarse a aceptar un concepto que se pretendía de valor universal y consecuentemente implica negarse a considerar la enfermedad en términos de disvalor o contravalor. Al contrario de ciertos médicos siempre dispuestos a considerar las enfermedades como crímenes, por los que los interesados son de cierta forma responsables por exceso u omisión, creemos que el poder y la tentación de tornarse enfermo es una característica esencial de la fisiología humana. Aquí introduce la idea de que poder enfermar y ocuparse de sí mismo para transcurrir y sortear esa enfermedad es un ejemplo de salud, de ser saludable. ¿Qué significa esto? Cuando uno cae enfermo, poder hacer reposo, poder delegar tareas, poder ocuparse de sí mismo, es una muestra de salud, es un ejemplo de salud. Desde esta perspectiva, la salud puede ser pensada como esta posibilidad de caer enfermo y de poder recuperarse, como una guía reguladora de las posibilidades de acción. Es decir, en cada momento de acción, realizar lo que uno necesita para sortear esa situación en la que está.
Lo normal es vivir en un medio en que las fluctuaciones y los nuevos acontecimientos son posibles. ¿Qué significa? Que una persona no le cause malestar o sufrimiento los cambios propios de la vida. La salud es esa posibilidad diferente en cada uno de nosotros de representarnos el conjunto de capacidades o poderes que poseemos para conseguir enfrentar los problemas a los que necesariamente e inevitablemente estamos expuestos, porque son parte de la vida. Bueno, esta es un poco la concepción de la salud como apertura al riesgo. No significa ponerse en situaciones riesgosas o situaciones extremas, sino el riesgo que implica vivir, que es un medio donde nada es constante, sino que la vida misma nos va trayendo cambios y cómo aceptamos esos cambios o nos transformamos también producto de esos cambios es parte de la salud. También, a partir de las concepciones de Canguilhem, Sandra Caponi trae la etiología o causa social de la enfermedad a cuestión, ¿no? Es decir, que la causa de una enfermedad nunca es solo individual, meramente, sino también social. Hay un conjunto de condiciones de vida impuestas que implica la convivencia en un medio con determinadas características que inciden en la causación de estas enfermedades. Por ejemplo, una alimentación deficiente, el analfabetismo o escolaridad precaria, la distribución desigual de la riqueza, las condiciones de trabajo desfavorables van a incidir, obviamente, en la salud y la enfermedad de una persona. Bueno, digo obviamente, pero esta cuestión no fue obvia y de hecho se sigue desconociendo desde el discurso médico hegemónico, ¿no? Canguilhem cuestiona que se entienda la salud como equilibrio entre organismo y medio, que es uno de los modos más clásicos y antiguos de conceptualizar la salud. Hay que detenerse a problematizar el hecho de que muchas veces es el propio medio el que determina y condiciona la aparición y distribución social de las enfermedades. Entonces, ¿qué equilibrio con el medio podemos lograr? La salud entonces no se concibe como una mera adaptación al medio. La salud, dice Canguilhem, es una seguridad vivida en el doble sentido de seguridad contra el riesgo y audacia para corregirlo. Es el sentimiento de tener la capacidad de superar las capacidades iniciales. Es superarse, es poder mandar a hacer el cuerpo aquello que en principio parecía imposible. Y esto se refiere a la capacidad de las personas que consiguen transformar, corregir un medio social que es adverso. Salud es entonces poseer una capacidad de tolerancia o de seguridad que es más que adaptativa, porque implica luchar también para transformar aquello que nos enferma. Malestares sociales, laborales, vinculares, carencias materiales. Muchas veces estas cuestiones no se pueden transformar aunque la persona quiera y luche, pero la misma resistencia, la búsqueda de transformación ya es un indicador de salud. Digo este caso porque las carencias materiales no siempre pueden ser sorteadas en este sistema capitalista. La salud entonces, dice Canguilhem, no puede ser reducida a un mero equilibrio o capacidad adaptativa, sino que debe ser pensada como esa capacidad que poseemos para instaurar nuevas normas en situaciones que nos resultan adversas. Esas nuevas normas son unas normas personales. Acá Canguilhem introduce la idea de que poder instaurar las propias normas a una misma, a uno mismo, es un indicador de salud. Y esto se vincula directamente con el cuestionamiento a la asimilación de la salud como lo normal. Una persona puede ser normal en un medio determinado y no serlo delante de cualquier variación o dificultad que se genera en el mismo. Hay que entender lo normal como algo más que compatible con la vida. El concepto de normal está indisolublemente vinculado en la medicina tradicional con el promedio estadístico o el tipo. Sabemos que estos conceptos, lejos de ser estrictamente biológicos, responden a parámetros o promedios considerados como normas, entre comillas, de adaptación y de equilibrio con el medio ambiente. Canguilhem establece a este respecto un debate con aquellos teóricos que supone que existen una identificación entre norma y promedio, por la cual los valores considerados como promedios estadísticos nos darían las medidas
las medidas ciertas de aquello que debe ser considerado como normal para un organismo. En lo normal y lo patológico, en ese libro de él, en la tesis, invertirá esta suposición y afirmará que, en sentido estricto, no es el promedio el que establece lo normal, sino que debemos considerar a los promedios, es decir, las constantes fisiológicas, como expresión de normas colectivas de vida histórica y socialmente cambiantes. Y llega a la conclusión de que no existe una barrera que separe taxativamente lo normal y lo patológico. Sí hace distinciones en ambos conceptos y expresa que lo patológico implica un sentimiento directo y concreto de sufrimiento y de impotencia, un sentimiento de vida contrariada, y que la salud implica mucho más que la posibilidad de vivir en conformidad con el medio externo, sino que implica la capacidad de instituir nuevas normas. Y acá hay una discusión de la definición de salud de la OMS, que bueno, en las presentaciones ustedes, varios tomaron esta definición, otros también la criticaron, pero acá la crítica va más allá de suponer que el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia o molestia o enfermedad, es utópico. Caponi lo que dice es que este concepto, más que impracticable por utópico y subjetivo, por esto de que subjetivo por el hecho del bienestar, ¿no? Que el bienestar es muy subjetivo, que puede decir bienestar en una situación, en otra persona dice que no tiene bienestar. La crítica es que puede resultar políticamente conveniente para legitimar estrategias de control y de exclusión de todo aquello que consideramos como indeseado o peligroso, es decir, lo que no genera bienestar. En el momento en que se afirma que el bienestar es un valor físico, psíquico, social, se está reconociendo que pertenece al ámbito de la salud todo aquello que en una sociedad y en un momento histórico preciso, la ideología dominante califica de modo positivo. Aquello que produce o debería producir una sensación de bienestar. Es decir, ¿qué se considera actualmente como que debería producir bienestar? La laboriosidad, el ser muy trabajador, la convivencia social, no generar ningún conflicto, aunque tengamos malestares y causas sociales que nos están enfermando. La vida familiar, el control de los excesos. Y si tomamos estos valores como productos de bienestar, se descalificará inevitablemente como un disvalor, como su reverso patológico y enfermizo, todo aquello que se presente como peligroso o indeseado para estos valores. Pero los infortunios, así como las enfermedades, sean procurados o no deseados, forman parte de nuestra existencia y no pueden ser pensados en términos de crímenes y castigos. Hay una problematización de la posibilidad de definir qué es el estado de bienestar, que parece suponer, en este sistema, que hay que ser productivo todo el tiempo, una existencia sin angustias, sin considerar que las angustias forman parte de la propia historia de cada ser humano, pudiendo resultar mucho más estimulante que la absoluta carencia de desafíos en la vida, algo así como la calma que precede a la nada. Es preciso, dice Caponi, negarse a aceptar cualquier tentativa de caracterizar a los infortunios como patologías, que deben ser médicamente asistidas y muchas veces con medicalización. Así como es preciso negarse a admitir un concepto de salud fundado en una asociación con todo aquello que consideramos moral o existencialmente valorable, ¿no? Ya durante la materia vamos a ver estas cuestiones, pero por ejemplo, atravesar un duelo, ¿es un problema? Claro que es un problema y es una dificultad y genera malestar. Ahora, ¿es una enfermedad? No, es parte de la vida. El atravesamiento de un duelo a todos, a todas y todes nos pasa en algún momento de nuestra vida. Luego, si el duelo se prolonga durante muchísimo tiempo y la persona no puede salir de un estado depresivo, bueno, ahí sí, el duelo se transforma en depresión, bueno, ahí requiere un abordaje de salud. Pero el atravesamiento de un duelo en sí no es una patología, una enfermedad. Estar triste porque perdimos a alguien no es una enfermedad, sino es parte de la vida. Esa es la diferencia
que hace Canguilhem, como es saludable poder, bueno, sobrellevar estas situaciones angustiosas que todos tenemos, darnos un tiempo para recuperarnos de eso y retomar la vida. Por último, hay un planteo acerca de la salud colectiva, la salud pública, desde esta definición de Canguilhem. La definición implica que ese margen de seguridad y de tolerancia debe ser ampliado en un máximo posible. Es decir, es saludable poder hacer cada vez más cosas, sentirnos capaces y transformarnos para hacer cada vez más cosas y distintas cosas. Podemos hablar de salud cuando tenemos los medios para enfrentar nuestras dificultades y nuestros compromisos. Y la conquista y ampliación de esos medios es una tarea al mismo tiempo individual y colectiva. A partir de acá, la salud pública puede pensarse como potenciadora de estas capacidades con políticas